y bienvenidas a su videoblog de confianza. Ya estamos listos para investigar el tema de esta ocasión, ¿verdad, Juanma? Más puestos que un calcetín, Citlali. Por si no lo tienen tan fresco, la idea de este videoblog es ayudarles con todo aquello que se les atore a la hora de aprender o estudiar. Ustedes mandan sus dudas o problemas, nosotros investigamos y les damos algunos consejos para que aprendan bien bonito. Veamos qué video nos enviaron hoy. Soy Brenda y les voy a contar algo que me pasa muchas veces cuando estoy estudiando. Pregunto, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Por qué es relevante? En mate, por ejemplo, pienso, ¿para qué tanta cosa de las derivadas e integrales? Como, ¿para qué tengo que aprender esto? Tú y yo y varios más nos hemos hecho esas preguntas. Para poder responderte podemos decir que este es un caso para... Los investigadores rápidos y curiosos. Esto que te pasa es totalmente lógico. A veces no sabemos cómo conectar los conocimientos o habilidades anteriores con los nuevos, o no encontramos la relevancia o la utilidad de lo que estamos aprendiendo. Para eso estamos aquí. Vamos a darte unos consejos para que puedas hacer que tu aprendizaje se vuelva significativo. Sería bueno explicar qué es el aprendizaje significativo, ¿no crees, Juanma? Sería bueno. Mejor se lo pedimos a Ágata. El aprendizaje es el proceso de asimilar experiencias e información que modifican de forma visible el conocimiento o las habilidades de una persona. Existen diversas perspectivas teóricas para abordar el aprendizaje y entender cómo funciona. Una de ellas es la del aprendizaje significativo, que propuso el psicólogo y pedagogo David Ausubel. El aprendizaje significativo parte del concepto de que el nuevo conocimiento debe estar relacionado de forma directa con el conocimiento previo. La palabra significativo no expresa precisamente utilidad, sino que tiene un significado para la persona que está aprendiendo algo nuevo. David Ausubel explica de esta forma su teoría. Vamos a explicar ambas características. Carácter no arbitrario se refiere a que siempre existe un conocimiento previo, por muy pequeño que éste sea, que nos permite relacionar lo que estamos aprendiendo con nuestras experiencias pasadas. Cuando esto sucede, lo que aprendes tiene sentido para ti, porque hay una relación con algo que has hecho o necesitado anteriormente. Por ejemplo, para aprender a andar en bici, tienes un conocimiento previo por haber hecho equilibrio en una barra o por haber andado en bici con llantitas. Cuando te subes a la bici, el nuevo conocimiento se relaciona con esas experiencias pasadas y entonces aprendes a andar en bici. Y según dicen, es una de las cosas que nunca se olvidan. La otra característica es sustancialidad. Como no se trata de aprender de memoria y de forma mecánica, y la idea no es repetir todo lo que se estudia, la sustancialidad se refiere a la aplicación de lo que aprendiste en cualquier lugar, de cualquier forma y en cualquier momento, que lo adaptes a tus necesidades y le des un toque personal, sin desviarte de lo que originalmente aprendiste. Y lo más importante de esto es que el aprendizaje obtenido será permanente, o al menos aplicable a largo plazo. Por ejemplo, cuando aprendes a sumar y restar, lo aplicas en las operaciones o problemas que te pone tu profe en la escuela. Pero cuando vas a la tienda a comprar algo, sacas ese conocimiento de la escuela y haces la cuenta mental de cuánto te tienen que dar de cambio. Es decir, aplicas las restas que aprendiste en otro momento, en otro lugar y lo adaptas a lo que necesitas para que no te den mal el cambio. Esto es sustancialidad. Sí me late aprender. Claro, es que así sí tiene sentido el aprendizaje y nosotros podemos dar algunos consejos para que suceda. Pues ya, en caliente. Salen consejitos frescos para lograr el aprendizaje significativo. Cuando estás empezando un tema o una unidad, estas estrategias te pueden caer como anillo al dedo porque te preparan y alertan sobre qué y cómo aprender. Es decir, te ayudan a activar conocimientos y experiencias previas. ¿Te acuerdas de esto que nos habló el mismísimo Ausubel? La primera es establecer objetivos claros.
Los objetivos son enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje sobre determinados contenidos, así como los aprendizajes que se buscan al finalizar la experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. Muchas veces tu profe te dice cuál es el objetivo del tema o de la sesión, pero si no te lo dice o no lo entendiste bien, pregúntale para que sepas hacia dónde se dirigen con las actividades. También tú puedes ponerte tus propios objetivos de acuerdo con el tema y tus propias necesidades. Por ejemplo, para un tema ambiental puedes ponerte algún objetivo que implique la aplicación de lo que aprendas, como implementar alguna estrategia que descubras para ahorrar agua en tu casa. De esta manera tú estás haciendo que el aprendizaje se convierta en algo vivo y con sentido. Los objetivos son útiles porque sirven para identificar los aspectos relevantes de los contenidos, así sabes a cuáles les tienes que echar más galleta. Te ayudan a tener expectativas reales sobre lo que se va a aprender y no andarte por las ramas. Sabes lo que se espera que tú sepas o hagas al término de una clase o curso. Nada de que yo no sabía. Si sabes a dónde te diriges, alcanzas más fácilmente el objetivo, más claro ni el agua. Tienes elementos para saber cómo vas, si vas aprendiendo o si necesitas apoyo, o sea, si vas bien o te regresas. Tampoco pongas demasiados objetivos porque puedes perderte o agobiarte. Es mejor poner uno o dos que verdaderamente te orienten y dirijan tus acciones. Otra estrategia al iniciar el aprendizaje es organizar información previa. La idea es que te plantees todo lo que sabes del tema que van a abordar o de alguna temática que se relacione. Esto te ayudará a tener fresco lo que te servirá para la comprensión del tema a futuro y desde luego facilitará las relaciones que hagas entre lo que sabes y lo que estás aprendiendo, lo cual, como dice Ausubel, es fundamental para que demos significado al aprendizaje. Por ejemplo, imagina que estás viendo el tema de las implicaciones culturales, religiosas y políticas de la conquista y la colonia. Pues lo ideal sería que refrescaras tus conocimientos sobre los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles, sus costumbres, política y organización social, y por otra parte las características de la monarquía española a finales del siglo XV. Así digamos que estaría planchadito el camino para aprender el tema siguiente. Organizar tus conocimientos previos es útil porque proporciona un puente entre la información que ya posees con la información que vas a aprender. Esta conexión facilita el aprendizaje. Ofrece el marco donde se ubica la información que se ha de aprender y así evitas la memorización de información aislada e inconexa, que por supuesto se iría al cajón de los aprendizajes olvidados. Puedes organizarlas en forma de texto, aunque es más divertido hacerlo con un organizador gráfico. Estas estrategias apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de aprendizaje. O sea, te ayudan mientras aprendes a que el aprendizaje sea significativo. Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, analogías y mapas conceptuales, entre otras. La primera es uso de ilustraciones. Las fotografías, los esquemas, los medios gráficos, las infografías son una estrategia muy usada. Son más recomendables que las palabras para comunicar ideas concretas, conceptos del tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea y también para ilustrar procedimientos. Un ejemplo de ilustraciones pueden ser las gráficas estadísticas. ¿A poco no es más fácil entender cómo se distribuyen los gustos de las personas por los géneros de cine con una gráfica así? También será más fácil comprender un proceso viéndolo representado en una imagen. Trata de buscar o usar ilustraciones para tomar apuntes o estudiar. ¿Por qué? Dirigen y mantienen tu atención para no andar papando moscas. Integran en un todo la información que de otra forma quedaría fragmentada. Facilitan la comprensión de lo que sería difícil entender en forma puramente verbal, como la gráfica que acabamos de ver. También favorecen la retención de la información. Se ha demostrado que las y los humanos recordamos con más facilidad imágenes que ideas verbales o impresas. Ya lo dice el dicho, vale más una imagen que 1000 palabras. Clarifican y organizan la información y promueven el interés y la motivación. Otro ejemplo es que si estás estudiando la escultura griega, por decir algo, ¿qué mejor que ver una escultura para entender sus características? La escultura de figura humana de la Grecia clásica se basó en una serie de normas, de proporciones ideales, en la cual el cuerpo se dividía en 8 partes y la cabeza debía medir 1/8.
proporciones ideales? Cálmate, belleza griega. Ay, Citla, tienes tanto que aprender de mis antepasados, los dioses griegos. La segunda estrategia para hacer el aprendizaje significativo durante el proceso es la utilización de analogías. Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento es semejante a otro. Su empleo para explicar es muy útil porque cada nueva experiencia tendemos a relacionarla con un conjunto de experiencias análogas que nos ayudan a comprenderla. Se pueden emplear analogías para comprender más un tema siempre y cuando la información que se ha de aprender se puede relacionar con conocimientos que manejes bien. Si no es así, solo te confundirías. Estudia haciendo analogías porque te dan experiencias concretas o directas que te preparan para experiencias abstractas o complejas. Favorecen el aprendizaje significativo a través de la familiarización con la información. Mejoran la comprensión de contenidos complejos y abstractos. Por ejemplo, la comparación del esqueleto humano con la estructura de un edificio puede ayudarte a comprender cómo el primero da soporte a nuestro cuerpo. O puedes entender más fácilmente cómo funciona una cámara si haces una relación con el ojo humano. Claro, siempre y cuando sepas cómo funciona el ojo. Es como cuando entendí muy bien el amor de Romeo y Julieta comparándolo con el amor que me tiene Citlali. ¡Ay, ajá! La tercera estrategia para generar aprendizaje significativo durante el proceso de aprendizaje es la elaboración de mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son representaciones gráficas de información o conocimiento. Incluyen conceptos, proposiciones y explicaciones. Para construir un mapa conceptual, los conceptos son representados por círculos y las palabras de enlace se expresan a través de líneas o flechas rotuladas. Los conceptos se organizan formando jerarquías, es decir, se colocan los conceptos más generales en la parte superior del mapa y en los niveles inferiores los conceptos subordinados a estos. En este ejemplo, el concepto durante el proceso es más general en relación con los tres conceptos de abajo: ilustraciones, analogías y mapas conceptuales. A su vez, está subordinado a otro llamado estrategias, el cual es de mayor nivel de generalidad que todos ellos. Cada uno de los conceptos del mapa se vinculan mediante líneas con palabras que los enlazan. El vínculo entre los conceptos durante el proceso y mapas conceptuales es la frase "es un ejemplo de". Por lo que con estos dos conceptos formamos la siguiente proposición: un mapa conceptual es un ejemplo de estrategia para el aprendizaje significativo durante el proceso de aprendizaje. Los mapas conceptuales son útiles porque permiten aprender los conceptos relacionándolos entre sí, o sea, sabes cuál se deriva de cuál es igual a otro, etc. Ayudan a comprender el avance de las sesiones de aprendizaje o los conceptos revisados dentro de un texto y promueven relaciones con más facilidad entre los asuntos vistos en sesiones anteriores con los nuevos temas que se revisan. Esto de los mapas puede resultarte familiar, porque ya hemos hablado de ellos en otro videoblog. Búscalo en nuestro canal de YouTube, aquí abajo está la dirección. La cuarta estrategia es la participación en actividades colaborativas. Las actividades colaborativas, presenciales o virtuales, en pequeños grupos tienen gran potencial para facilitar el aprendizaje significativo, porque hacen posible el intercambio de opiniones, conceptos, experiencias y la negociación de significados. Por ejemplo, digamos que la maestra les dejó un trabajo de migración. Tú no estás nada relacionado con el tema y por tanto te está siendo difícil comprender los conceptos. Pero una de tus compañeras les cuenta que cerca de su casa hay migrantes y les narra lo que ha platicado con ellos. Eso te hace recordar una película que viste sobre alguien que se ve en la necesidad de mudarse de casa e irse a otro país por problemas económicos. De pronto te quedan más claras las razones por las cuales la gente migra y las consecuencias de estas decisiones. El trabajo colaborativo, en este caso, te ayudó a conectar algo que habías experimentado con el tema por aprender, y eso hizo más fácil su comprensión. Las actividades colaborativas son útiles porque detonan el recuerdo de conocimientos o experiencias previas que se pueden conectar con los nuevos contenidos. El significado que los otros construyen sobre su aprendizaje puede detonar tu propio significado. Y la motivación de los otros por aprender puede generar la propia motivación. Así que ya sabes, los trabajos en equipo están buenos para hacer más grato el estudio, pero también pueden ayudarnos a aprender mejor. Te recomiendo estudiar con amigos y amigas.
Estas estrategias funcionan una vez que el contenido se ha abordado. Permiten que te formes una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos te permiten valorar tu propio aprendizaje. Te vamos a presentar dos. La primera es hacer resúmenes finales. ¿Quién no ha hecho un resumen? Y mejor dicho, ¿quién lo ha hecho bien? Un resumen es una versión breve del contenido que se aprendió, donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la información. Para elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los contenidos clave del material de estudio. Ojo, no incluyas información trivial y de importancia secundaria. Por eso se dice que un resumen es como una vista panorámica del contenido. Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera breve, precisa y ágil. Si estás echando rollo, ya no es un resumen. Los resúmenes son útiles porque enfatizan la información importante, solo lo importante. Organizan, integran y consolidan la información adquirida y facilitan el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el contenido. Hacer un acordeón es hacer un resumen y en realidad es una buena práctica de estudio. Claro, mientras se quede ahí, Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede diseñarse en esquemas o apoyos gráficos como cuadros sinópticos o los mapas conceptuales que acabamos de repasar. La segunda estrategia para hacer significativo el aprendizaje después de abordar los temas es responder preguntas. Son preguntas que puedes hacerte después de leer un texto o de estudiar un tema para invitarte a ir más allá del contenido literal. Puede parecer un poco loco hacerte preguntas tú solo o tú sola, pero la verdad es que al formularlas tienes que leer y comprender. Así que con estos pasos ya vas de gane para aprender realmente. Las preguntas que hagas pueden tener tres objetivos: la adquisición de conocimiento, la comprensión o incluso la aplicación de los contenidos aprendidos. Las preguntas son útiles porque te dirigen hacia la información más relevante, favorecen la reflexión sobre la información aprendida y valoran la comprensión o aplicación de la información y las habilidades. Si al hacerte estas preguntas tienes dudas o te das cuenta de que no entendiste bien algo, entonces es un buen momento para acudir a tu profe. Estas fueron algunas estrategias para hacer significativo el aprendizaje antes, durante y después de abordar un contenido. ¿Por qué no escuchamos a los chavos para saber qué hacen ellos para que su aprendizaje tenga sentido? Creo que existen dos propósitos. El primero sería formar ciudadanos con pensamientos críticos y una buena cultura científica. La segunda, preparar a los estudiantes para ingresar a nuevos estudios profesionalmente. Pero todos los días aprendemos cosas nuevas, incluso fuera de nuestro ambiente escolar. Todo el aprendizaje es útil como conocimiento general, aunque también depende de lo que esté aprendiendo. Yo sé que el conocimiento que aprendo en la escuela me va a servir para cosas tanto a corto plazo como a largo plazo. Muchas veces sí sé para qué me va a servir porque lo identifico con mi carrera o de cosas que uso cotidianamente. Cuando no encontramos sentido en lo que aprendemos, tendemos a no prestar tanta atención, a no recordar muy bien el tema. Nada nos garantiza que no vamos a utilizar ese conocimiento. Por eso siempre es importante preguntarle a nuestro maestro el para qué nos va a servir ese conocimiento. Que no lo aprendimos correctamente o no lo entendimos por algún motivo y pues no sabemos cómo utilizarlo nunca. Principalmente en YouTube busco videos del tema que me lo expliquen más a fondo y así. Utilizar estrategias que nos motiven a aprender y que despierten curiosidad de nuestro interés. Simplemente centrarme en lo que considero más importante. Siempre recordar la importancia que tiene el que yo aprenda este conocimiento desde mi juventud, no tanto para que me ayude en estos tiempos, sino también porque sé que me ayudará para algún día futuro. Para entender mejor el concepto de aprendizaje significativo de David Ausubel, puede ayudar a saber en qué consiste la versión opuesta, el aprendizaje mecánico, también llamado aprendizaje memorístico, por este mismo investigador. El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria
que se ha empleado a través del tiempo, solapado bajo la escuela tradicional. Consiste en el simple almacenamiento de información. En general, tiende a asociarse a aprendizaje mecanicista con aprendizaje memorístico, pues el primero se lleva a cabo a partir de conductas repetitivas y mecánicas que provocan una retención. En este caso, la información se convierte en un almacenamiento sin conexión con los conocimientos previos. Esto hace que la nueva información no se vincule con la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda. Un ejemplo claro de esto es la repetición literal de una definición, lo cual no implica que el educando haya captado el sentido completo. Es preciso que lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con sus conocimientos previos, siendo esta la vía por la cual las personas asimilan la cultura que las rodea. El aprendizaje memorístico es un concepto muy vinculado al aprendizaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no intencionada, a causa de la simple exposición a conceptos repetidos que van dejando su marca en nuestro cerebro. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo, no solo porque no ayuda a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. El aprendizaje mecánico es útil en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos. Sin embargo, no es suficiente para llegar a generar conocimiento complejo y elaborado. Les presentamos las 5 mejores ventajas del aprendizaje significativo. ¡Arrancamos! Ventaja número 1. Genera una retención más duradera. El aprendizaje con sentido produce una retención más duradera. ¿Por qué? Pues porque se modifica la estructura cognitiva cuando reacomodamos la información para integrar la nueva. Igualito que cuando acomodo mis calcetines. Ventaja número 2. El aprendizaje significativo facilita que se adquieran nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva, se relacionan con los nuevos contenidos súper fácil. Es como cuando tienes tus zapatos acomodados y puedes saber cuál de los pares quedan mejor con los calcetines que acabas de comprar. Ventaja número 3. Es motivante, pues depende de la participación y asimilación en las actividades de aprendizaje. O sea, aprendes realmente cuando participas y te involucras con las actividades. Ventaja número 4. Es personal. Que los aprendizajes tengan sentido depende de los conocimientos previos y la forma en que estos se organizan en la estructura cognitiva de cada uno de nosotros. Ventaja número 5. Sienta las bases del aprendizaje autónomo. Claro, cuando le das sentido al aprendizaje conectándolo con lo que sabes y aplicándolo. Te vuelves protagonista del proceso y aprendes a aprender. ¡Ha llegado el momento ninja! ¡Yeah! ¡Yeah! Consejo ninja número 1. ¡Yeah! Hacer que el aprendizaje tenga sentido depende de ti. A veces culpamos a los maestros, pero si pones en práctica las estrategias que te recomendamos, verás cómo puedes hacer significativo tu aprendizaje. ¡Ya! Consejo ninja número 2. Antes de estudiar un tema, utilice estrategias para explorar qué es lo que sabes de él. Así conectarás lo que ya está en tu mente con lo que quieres aprender. Consejo ninja número 3. Mientras estás estudiando, pon en práctica estrategias que te ayuden a relacionar los aprendizajes y organizarlos para que todo tenga sentido. Consejo ninja número 4. Al terminar un tema o un texto, pon en práctica estrategias que te ayuden a comprender y tener una visión integral del tema. Trata de aplicar aquello que aprendes con aspectos de tu vida cotidiana. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Ágata nos explicó qué es el aprendizaje significativo y cuáles son sus características. Después nos arrancamos con recomendaciones para hacer que tu aprendizaje sea significativo. A continuación, preguntamos a algunos estudiantes qué hacen ellos para darle sentido a su aprendizaje.
En una cápsula nos enteramos qué es lo contrario al aprendizaje significativo, el aprendizaje memorístico. Ya cerca del final hablamos de las ventajas del aprendizaje significativo. Y como ya es costumbre, terminamos con los consejos ninja. Síganos en YouTube y Facebook y exploren nuestra página. Ella es Itlali y yo soy Juan. No olviden que el autoaprendizaje es un hack para la vida. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!